Hoy queremos presentar al público y a vosotros primero, que sois los encargados de transmitirlo, una historia bellísima, una historia de superación y una historia de creación fantástica, ¿no? Como es esta propuesta de dibujos realizados por Toulouse-Lautrec. Él decía de esta serie de dibujos que con ella había comprado su libertad. Y la historia casi la comienzo desde el final, como en un flashback. Porque él había sido internado en 1899, en marzo, por una grave crisis de salud, en la cual su comportamiento era impredecible, tenía temblores. Ya sabéis que Toulouse-Lautrec al final de su vida tuvo siempre una salud débil por cuestiones incluso congénitas, pero al final de su vida pues era alcohólico, había abusado de una mezcla de cóctel explosiva que era la absintha, el ajenjo y el coñac, y además probablemente tenía sífilis. Su comportamiento, como decía, era impredecible y su madre decide internarlo en el sanatorio de Neuilly, en Francia, y él decide realizar estos dibujos, que son el canto de cisne de su producción, para hacer ver al doctor que le cuida que puede volver a realizar una vida normal, que quiere dejar de estar ingresado y volver a realizar una vida. Utiliza su memoria y su gran capacidad técnica de dibujo. Ya sabéis que era un gran dibujante, un excepcional publicista, que hizo de París y de los espectáculos que se encontraban en París y de los bajos fondos uno de los principales motivos de su obra. Así que de memoria, enfermo, recluido en un hospital, Toulouse-Lautrec convoca los recuerdos más felices de los primeros años en París. Él se había instalado allí en 1880, su producción abarca escasamente, no llega a las 2 décadas, y trae a su mente y a su mano las escenas de los diversos circos que él conoció. En París, hacia 1890, había 4 circos distintos establecidos en la ciudad. Tened en cuenta que era el medio de ocio, era el lugar de ocio de la burguesía, de una ciudad moderna, económicamente muy vanguardista y poderosa en ese momento, y eran muy conocidos estos espectáculos, algunos de ellos muy lujosos, como la puesta en escena del Cirque Nouveau. Otros se especializaron en los números ecuestres, como el Circo Fernando, muy conocido por Picasso, por ejemplo, y estos espectáculos fueron motivo de obras de otros artistas, como también Seurat, Picasso, que ya lo he citado. Pero Toulouse-Lautrec muestra en estas escenas, ya lo había hecho anteriormente con su producción, que abarca unas 700 obras y varios miles de dibujos, había utilizado un encuadre, un punto de vista diferente al que se había realizado con anterioridad, un encuadre muy moderno en el que se concitan la influencia tanto de la fotografía como del grabado japonés. Hay fotografías de Toulouse-Lautrec disfrazado de japonés, y es un tipo de arte que llega a París por un acuerdo internacional, entre París, Holanda, Estados Unidos, Rusia y hay otro país más. Son 5 los que firman un tratado de comercio con Japón, y ese arte llega a Europa y al mundo occidental y produce una gran revelación, porque su punto de vista, el uso de colores planos, la no asociación de la estética, de la plástica, con un lenguaje tridimensional es patente, y eso crea una gran revolución. Ese hecho, junto con el punto de vista fotográfico, es llevado a la obra por Toulouse-Lautrec en encuadres que jamás se habían visto en una obra de arte, como este que vemos en la entrada de esta probablemente es una monta de caballo, que va a entrar en pista y que se ve desde la espalda, tanto los cuartos traseros
del caballo, como la propia espalda, el corte del tutú. Eso hasta ahora no había sido presentado, ¿no?, hasta ese momento por ningún artista plástico, que quería tener una escena convencional y completamente definida. Ese tipo de encuadres, tanto de espaldas, que aportan una mirada de voyeur, que es lo que está haciendo Toulouse-Lautrec. Yo te estoy observando y tú no lo sabes, pero estoy plasmando tu imagen. Es lo que aporta, aparte de un dibujo muy fluido, muy elegante en las líneas. A veces esas curvas que emplean la propia definición de algunas de las escenas ya convocan de alguna manera el arte modernista que llegará después. Y estos dibujos le valieron a Toulouse-Lautrec el poder salir del hospital en 3 meses. Posteriormente, pues su salud viajó por Francia, pero su salud se fue deteriorando de forma paulatina, de manera tal que falleció el 9 de septiembre, bueno, más de un año después, con casi 36 años, tenía 35, cumplía en noviembre. Muy joven, le había dedicado al mundo del arte muy pocos años, pero su punto de vista había sido completamente revolucionario. Tanto su madre como Maurice Joyan, que fue un amigo de juventud de Toulouse-Lautrec, se hicieron cargo de dar a conocer estos dibujos. Se pasaron a una técnica que es la goma bicromatada, que permite observar el trazado de las líneas que crea el propio autor y permite incorporar también el color. Fue una técnica que fue llamada noble por los fotógrafos de su tiempo, por la capacidad que tenían de reproducir esa textura de primera mano, y se hizo una primera edición de 22 dibujos en 1905 de la mano de Maurice Joyan, impulsado por Maurice Joyan y por el célebre marchante parisino Adolphe Goupil, que fue el más conocido de su tiempo y que ganó una ingente cantidad de dinero vendiendo estampas, entre ellas os recuerdo que también fue el marchante de Mariano Fortuny, y que eso lo hemos visto también en la exposición de fantasía árabe, que todavía permanece abierta. Y posteriormente, en 1931, se volvió a sacar una tirada de 17, ya había fallecido Maurice Joyan, pero fue quien lo impulsó hasta el último momento. La madre de Toulouse-Lautrec, ya sabéis que él no solamente aporta esta modernidad, sino también dentro de su biografía, más allá de estos elementos, pues una biografía en la que fue un auténtico bohemio, fue un hombre que convivió en los bajos fondos, digamos, con las clases más desfavorecidas y con el mundo del espectáculo de ese momento, y que pertenecía además, aparte de su tara física, todo eso hace de él, ¿no?, que se convierta en una leyenda, era además aristócrata, perteneciente a una de las familias más nobles de Francia, una familia que en el condado de Toulouse habían llegado a reinar de alguna manera durante la Edad Media, una de las familias más antiguas y nobles de Francia. Todo eso hizo de él una leyenda. Su madre, como decía, no le abandonó nunca, lo apoyó siempre. A veces tuvo dinero porque provenía de esa familia, y a veces su propia familia le cortó ese ingreso, y ella luego fue la encargada, una vez que había fallecido, de abrir un museo en Albi, donde había nacido, que es uno de los museos que guardan gran parte de su producción. Así que, bueno, pues en esta exposición, que además alberga esta serie de dibujos que él realiza en 1899 durante su colapso de salud, alberga también algunas ilustraciones que él realizó para Le Rire, que era una publicación, una revista festiva, y una litografía de la payasa Cao Cao. El nombre es cacofónico, significa ruido y caos, porque su número era un número de diversión, de ruido, de caos, ¿no? Y por eso tiene ese nombre. Una litografía, como podéis ver, una forma de sentarse, pues una mujer muy alejada de las condiciones sociales de una dama de su tiempo.
Así que con esta exposición pues mostramos un canto de cisne de un autor que puede considerarse, y que de hecho lo es, pues uno de los padres de la modernidad, que aporta una gran frescura, una visión novedosa, tanto en la temática como en la técnica, un excelso dibujante. Por sus propias condiciones de salud, desde muy pequeño tuvo dificultades para caminar, pues se dedicó a dibujar. Su padre era un gran aficionado a la hípica y al mundo ecuestre, así que desde niño comenzó a dibujar a caballos, y todo eso lo une al mundo del circo, ¿no? A esos recuerdos de esas vivencias, con además una gran coherencia estilística. Realiza estos dibujos de memoria, pero con una gran coherencia y con una gran sensibilidad, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido la exposición tiene tanto una historia fantástica a nivel plástico y artístico, y una historia humana de superación también pues encomiable, ¿no?